Gracias a todos, a todas, a los y las organizadores, y a ustedes por estar, dicho en cordobés básico, con este calorón. Gracias por venir. Me perdí la ceremonia del inicio, pero bueno, gracias Víctor por contar un poco de qué fue eso. Celebro el encuentro y ojalá que sea un disparador lo que compartamos hoy para empezar a dialogar después, porque posiblemente algo de lo que vengamos a decir les resuene, les inquiete, y esa por lo menos es la intención mía con este aporte, que se queden con preguntas, con inquietudes, y que no nos vayamos con respuestas tan cerradas. Como decía Marco, vengo de la Facultad de Filosofía y Humanidades, soy antropóloga, entonces trabajo con y acerca de pueblos indígenas, comunidades indígenas. Trabajé en Patagonia primeramente y ahora trabajo en Córdoba. Y soy una militante de la antropología, entonces muchas de las reflexiones que voy a compartir ahora tienen que ver con esa formación antropológica, que no solamente plantean temas de investigación y metodología, sino un cierto enfoque para mirar la realidad que nos rodea. El título del encuentro de hoy me pareció, la primera pregunta que me pareció pertinente compartir, tratar de empezar a indagar, es por qué sería importante que pensemos en la diversidad sociocultural que nos rodea, ¿no? Habría que comenzar diciendo que ciertos problemas modernos continúan siendo irresueltos. Al decir del sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, afrontamos problemas modernos para los cuales no hay suficientes soluciones modernas, o mejor dicho, podríamos decir hasta eficientes soluciones modernas, ¿no? Hay problemas sociales que no se disipan, que al contrario se han vuelto más virulentos, visibles y acuciantes. A la par, emergen conflictos históricos que se instalan con renovados lenguajes de contienda, poniendo en jaque los medios y los modos de pensar en resoluciones rápidas o más o menos superficiales sobre esos conflictos, que buscan muchas veces resolverlos frecuentemente con las mismas cajas de herramientas de siempre. La antropología, junto a otras ciencias sociales y humanas, ¿se escucha bien? ¿Sí, no? Sí. Entienden que es necesario pensar esa diversidad sociocultural no solo para comprender mejor esos conflictos, sino también porque nuestras convivencias actuales requieren un reconocimiento más profundo de esos otros con los cuales estamos conviviendo. Esos otros y esas otras. Esos otros y esas otras que componen nuestras sociedades, que es más que un dato de la realidad. En esa dirección me voy a apropiar muy brevemente de la propuesta que hace Rita Segato antes de que se dedicara a estos últimos escritos y estas últimas producciones sobre el feminismo. Ella trabajó mucho sobre la construcción de alteridades, ¿no? Así como militamos en antropología, algunos de nosotros, en particular milito también una lectura crítica acerca de la cultura. Me interesa un poco más pensar en identidades y sobre todo desanclar esa asociación permanente entre identidad y cultura, ¿no? Porque se supone que si uno se ascribe a ser cordobés, se supone que uno tiene que tener tal o cual cultura, tal o cual práctica, tal o cual tradición, y me parece que queda mucho ahí por masticar y por seguir rumiando en relación a esas asociaciones. Rita Segato va a hablar sobre alteridades históricas, y lo va a hacer porque este texto es del 2007, y en realidad es anterior, salió una compilación de ese año, muy preocupada por muchas producciones científicas y discursos sociales que pensaban a esos otros ya como nuevas identidades políticas, por ejemplo el movimiento feminista, podríamos decir, y no como alteridades históricas. Para ella, las alteridades históricas son más que un conjunto de contenidos estables, o sea, de cultura. Las alteridades históricas son una forma de relación, una modalidad peculiar de ser para otro en un espacio delimitado
de la nación, donde esas relaciones se dieron bajo la interpelación de un Estado y articuladas a una estructura de desigualdad. O sea, las alteridades históricas se fueron formando a lo largo de las historias nacionales, colonial y republicana, y son resultantes de las formas de subjetivación a partir de las interacciones que se dieron en esas fronteras nacionales. También reconocidos como otros internos, pensar en alteridades históricas nos permite trascender el reconocimiento del multiculturalismo neoliberal, que reconoce esa diversidad sociocultural de nuestras sociedades, pero esconde e invisibiliza las asimetrías y las desigualdades de esos otros, indígenas, afrodescendientes, campesinos, etc. Es decir, la diversidad cultural es pensada desde el multiculturalismo como una característica, un dato ya ineludible de nuestras sociedades, pero ese reconocimiento, como decía, oculta asimetrías y desigualdades. Ciertamente somos diferentes, pero también somos desiguales. La perspectiva de las alteridades históricas nos insta a pensar en el pasado para entender el presente. Se vuelve imprescindible, por ejemplo, pensar al Estado y a la nación como agencias privilegiadas de reproducción de alteridades históricas, lo que comentaba recién Víctor. Es la escuela la que está reproduciendo cuál es el lenguaje oficial, cómo debería ser la nación argentina, qué canciones debemos sabernos de memoria, a qué religión mejor sería escribir. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Podrías decir qué es alteridades? Alteridades es el otro. Es otra manera de decir la construcción de un otro. Gracias por la pregunta. Bueno, Marco me spoileó este ejemplo, porque un ejemplo muy concreto de alteridad histórica que emerge hoy en día para todos y todas es el caso del pueblo mapuche, que está clasificado, sobre todo en los medios masivos de comunicación, como terrorista, como extranjero, como violento, como antipatria. Y en esas construcciones lo que se oculta es pensar al pueblo mapuche, no solamente al pueblo mapuche, claramente es algo común a otros pueblos indígenas, se oculta pensarlos como alteridad histórica, es decir, como un pueblo cuyos territorios fueron saqueados en un pasado no tan lejano, hace bastante poco tiempo. Eso no lo escuchamos, no se problematiza. Lo que se escucha es una serie de clasificaciones que buscan la estigmatización y la criminalización de la protesta. Pero esa historia del pasado reciente argentino, o en el caso del pueblo Nación Comechingón, San Avirón, entre otros, se oculta los despojos y los desalojos y el desmembramiento de esos mundos una vez que el Estado-Nación argentino se impuso en esos territorios. Todos estos procesos son de muy larga duración y no pueden entenderse sino localizada e históricamente. O sea, no vamos a poner un futuro más justo reconociendo esa diversidad cultural si no tenemos una mirada que atienda a ese pasado. No será posible diseñar estrategias eficaces para superar los problemas de la desigualdad y la opresión que no tomen en consideración las peculiaridades de cada una de estas alteridades y de cada una de estas dimensiones que se dan localizadamente. Y finalmente, quería compartir algunas reflexiones sobre cómo pensar, no solamente cómo pensar, sino cómo acercarse a esos otros, a esas alteridades históricas. ¿Qué efectos puede tener no solo ese qué, como pensamos, sino el cómo, ¿no? Aprovechando también el eje de este ciclo y pensando junto a organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos como un espacio de formación política destinado a estudiantes y trabajadores y trabajadoras, quería compartir un fragmento, lo voy a leer, posiblemente me salté algunas partes,
de un texto que es como un clásico de la antropología rural, de Beatriz Alacia Heredia, que fue una antropóloga, falleció hace poquitos años. Es una etnografía, o sea, una parte de su tesis. Trabajó entre... El libro se llama La morada de la vida, trabajo familiar de pequeños productores del nordeste de Brasil. Lo escribió en 1979. A ella le interesaba en ese momento, muy marxista, le interesaba trabajar la unidad de producción y la unidad de consumo en estos trabajadores rurales del nordeste brasileño que trabajaban en plantaciones de azúcar. Esta es partecita de la introducción. Dice, las primeras entrevistas realizadas con cada grupo doméstico fueron siempre efectuadas por el padre de familia, en las que generalmente solo él estaba presente. Aunque si en circunstancias de nuestra llegada eventualmente la esposa se encontraba presente, esta se retiraba cuando se trataba de nuestra primera visita, pero en las sucesivas permanecía, interviniendo solo para responder a alguna pregunta dirigida a ella. Los hijos, las primeras veces, nunca estaban presentes. Esta situación varió con el tiempo, correspondiéndose con el número de ocasiones de entrevistas y el contacto más profundo que se iba logrando con cada familia. Así, la permanencia en el lugar fue modificando esa primera relación, logrando paulatinamente el acceso a las mujeres y a los hijos. La manera en que fuimos recibidos en ocasión de nuestra llegada, las invitaciones posteriores para quedarnos a vivir en esas casas, unidas a esas primeras entrevistas formales, fueron valiosos elementos de información, pues nos permitieron detectar algunos elementos referidos al esquema de autoridad, así como algunas de las circunstancias en que esa autoridad es accionada. Estábamos penetrando, pues, en el problema de las relaciones sociales. Así conseguimos percibir la autoridad del padre, quien apareció desde el comienzo como jefe de familia. No obstante, se hacía necesario conocer cuáles eran las bases sobre las cuales ejercía su autoridad. Al mismo tiempo, comenzamos a percibir otros hechos. En esas primeras entrevistas éramos recibidos en el living, lo que parece que es el lugar en el que el padre permanece en la casa. En tanto, las mujeres pasaban la mayor parte del tiempo en la cocina, al igual que los niños, utilizando incluso la puerta de fondo para acceder a la casa. Solo pudimos llegar a esas dependencias después de que establecimos una relación estrecha. Así observamos que aparecen espacios diferenciados dentro de la casa, así como que no todos los miembros de la familia realizaban tareas en esos espacios. Tareas que se diferenciaban según edad y sexo. Aunque parezca obvio, debería existir en grupos campesinos una división del trabajo según el sexo. La mujer ligada a la casa y los hombres al trabajo. Y eso, a un cierto nivel, parecía darse allí. No obstante, el problema era más complejo. Llevados por esa preocupación, observamos que todos los miembros de la familia desarrollan tareas en el campo. O sea, en la plantación, todos laburaban en el campo, en las que aparecían diferencias de tareas según el sexo y la edad. No obstante, ante nuestras preguntas sobre si todos los miembros de la familia trabajaban, la respuesta variaba según el contexto, pero en general aparecía que las mujeres y los niños no trabajaban. Así percibimos que lo que estaba en juego era la propia categoría de trabajo. Esta asume allí un significado diferente al que nosotros estábamos acostumbrados a atribuir. No todas las actividades aparecen caracterizadas como trabajo, ya que esta categoría está referida a un tipo específico de actividades. La concepción de la que se define como trabajo nos permitió comprender y dar sentido a qué división de las tareas por sexo y edad se encontraban en ese lugar, y nos llevó a comprender la oposición masculino-femenino. Pero además nos llevó a espacializar nuestro análisis. O sea, el trabajo estaba asociado al lugar en el que las tareas se llevaban adelante. Y había otra posición, además de masculino y femenino, que era la casa
y el rosado. El rosado es el espacio donde se cultiva. Esta última, o sea, el rosado, es la que expresa las esferas de lo que es trabajo y de lo que no es trabajo. A partir de esa oposición se articulan y cobran vigencia los papeles que le caben a los miembros del grupo familiar y en suma expresan también las esferas de autoridad. Este preciso y exhaustivo fragmento nos coloca frente a muchos cómo la antropología social y otras ciencias sociales y su enfoque han trabajado incesantemente hasta hoy, que es el estar ahí, compartiendo, recibiendo y básicamente creando relaciones sociales con esos otros, que es lo que nos permite ver, reconocer aspectos poco indagados o que sencillamente estaban por fuera de nuestras preguntas e inquietudes. En este pequeño apartado, la autora nos muestra cómo tuvo que cuestionar su noción, su prejuicio sobre la categoría trabajo, y que esto no solo, en esto no solo intervienen aspectos como la edad y el género, sino también el espacio, ¿no? El espacio de la vida. El trabajo también se ubica espacialmente, definiendo quiénes trabajan y quiénes no, y cuándo lo hacen y cómo. Esto después se pueden hacer muchas analogías con lo que los feminismos, algunos feminismos vienen cuestionando fuertemente qué es que el trabajo que hacemos las mujeres en la casa no es trabajo. El análisis de los factores que históricamente fueron modificando a estas unidades de análisis de producción y consumo que son clásicos de la antropología rural y el campesinado, y los estudios sobre el campesinado, no pueden entenderse sin atender a cómo se dan esas relaciones sociales, familiares y a la construcción de autoridad fuera y dentro de las familias campesinas. Estas dimensiones hubieran sido imposibles de entender si la autora no hubiera estado ahí, no hubiera estado residiendo en la familia. De hecho, en la introducción ella también cuenta que al comienzo ella está sola en esas plantations, de esas estancias en Brasil, hasta que llega su familia. Y cuando llega la familia, la actitud de las familias brasileñas se transforma casi inmediatamente, ¿no? O sea, la perciben más humana, la perciben mamá, esposa, y la invitan a que cuando la familia se vuelve a su lugar, resida con ellos y ellas para que no se quedara sola. Entonces, más que una reflexión acerca de estos ejes, lo que me interesaba era compartir que el cómo nos acercamos a esos otros, no solamente cómo pensamos la diversidad cultural, sino cómo nos acercamos a entender esa alteridad histórica, debería estar atravesada por una reflexividad acerca de si escuchamos, cómo escuchamos, qué preguntas hacemos, qué relaciones sociales entablamos, con qué marcaciones de edad, género, nacionalidad, clase llegamos a la interacción con esos y esas otras. Bueno, gracias por la escucha y seguimos luego la conversación.